Pues ya lo habíamos comentado, esta es la parte que continúa a partir de lo que ya han visto las dos clases, las que vimos ayer martes en la mañana y en la tarde, y hasta aquí llegarán todos los dos cursos de mañana, o sea, el de mañana y el del viernes van a llegar hasta acá. Entonces vamos a comenzar desde acá, son fundamentos. Les recuerdo, aprovecho para recordarles que el primer parcial tiene un peso del 15%, de lo cual está dividido en dos partes. Una parte teórica, que es como, digamos, la teoría, valga la redundancia allí, de todo lo que estamos viendo, estos conceptos, todo lo que está trabajando. Y, a ver, los conceptos, todo lo que estamos trabajando aquí, que equivale al 30% del parcial, y un práctico que vale el 70%. Recuerde que si tienen dudas, ¿sí? Dígame, Juan. Fue una pregunta, lo que pasa es que Dame. no he encontrado las diapositivas después. ¿Dónde puedo conseguir? Porque usted sabe que la van por poner. Sí, ¿Dónde sí, las puedo sí. encontrar? Lo que pasa es que como las diapositivas son una chorrera y como tienen interactividad, o sea, que usted puede trabajar, responder las preguntas para los que no han asistido. Entonces, hoy terminamos, la idea es hoy terminar y se montan al sistema, porque ya todos los tendrían, ¿sí? O sea, entre hoy y mañana ya las estoy subiendo. Recuerden que el parcial es el 17 de febrero, estamos a 3, serían 15 días, y les voy a subir una actividad para que estudien la teoría. Entonces, ahí lo van trabajando. ¿Qué otra pregunta? Listo. Comenzamos 116, 130, hay 14 personas que no han entrado, de pronto no han accedido. Vamos a ver, este es el código para acceder y comenzamos como tal. Entonces, les recuerdo, hemos estado como clasificando, dando características en términos de termodinámica, pues, todo lo que estamos trabajando con termodinámica. Y una de las clasificaciones o una de las clasificaciones de lo que estamos trabajando se basa en cómo se comporta la frontera. Entonces yo tengo un sistema. Ya habíamos hablado que hay un sistema que yo lo divido como tres grandes zonas. Una zona que se llama el sistema, lo que yo voy a analizar, lo que me sostiene ese sistema que se llama la frontera y lo que hay de ahí para afuera que se llaman los alrededores. Esto para los de ayer ya lo vieron, para los de mañana y viernes lo van a ver, o sea que no hay ningún problema. Sin embargo, eso que me sostiene mi sistema o me limita, que es la frontera, pues dependiendo cómo se comporte ella, tiene tres clasificaciones. A partir del trabajo que puede hacer esta frontera, se puede llamar móviles o rígida. Ayer me hacían la pregunta, muy al lugar, que decía que si alguien está empujando una pared, que si eso se llamaba trabajo. Se llama trabajo si es una fuerza por unidad de distancia, o sea, un trabajo es los newtons que usted le está aplicando a una superficie por unidad de distancia que estaría corriéndola. Entonces, si es una distancia, si no es cero distancia, no se está moviendo, no sufre desplazamiento neto, por lo tanto se llama un sistema rígido. Ejemplo de sistema rígido, la olla a presión de nuestra casa. Se calienta, se expande el gas, pero ella, como tal, sus fronteras se mantienen constantes, se mantienen fijas, no aumenta, no disminuye. Caso contrario, lo que sucede con un globo. Un globo usted lo infla y va a ver que aumenta y disminuye el volumen. Ahora, ¿qué pasa si la materia cruza esa frontera? Entonces vamos a tener que hay una frontera permeable, o sea, que permite que pase por esa frontera algún masa. Es el caso de las telas. Usted una tela la moja y ella pasa el agua, pues, como tal. Y hay telas impermeables, para que se acuerden del término como tal, impermeable, que no permite que pase materia. O sea, hay una zona en la cual esa materia, esa transferencia de masa a los alrededores, no se daría. ¿Listo? Y por último, si esa frontera permite o no permite transferencia de energía en forma de calor. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos diatérmicas, cuando permite ese intercambio de calor. Entonces, por ejemplo, ¿quién es un muy buen conductor de calor? Los metales. Por eso las ollas de las casas son de metales, porque permiten una buena transferencia de calor hacia el interior. Y las adiabáticas, que es el caso contrario, que son los no metales, que son aislantes. El típico plástico es un aislante. O sea, no es muy buen aislante, pero
los polímeros son aislantes, aunque ya hay polímeros que son conductores, ya que se comporta como ambos. Tienen la capacidad del material que es flexible, que es un polímero, pero al mismo tiempo permite transferir o transmitir o transportar electricidad que lo hacen los metales. Ok, dígame, tranquilo. Este, o sea, ahí en el trabajo las rígidas dicen no sufre desplazamiento neto, es decir, que si una máquina recorre una distancia y luego se devuelve al punto inicial, o sea, no realizó trabajo y entonces es rígido. Este desplazamiento sí es un trabajo, le voy a decir por qué. El cilindro émbolo de los motores. El cilindro lo que hace es bajar, ¿cierto? Comprimir un combustible, hay una chispa, se expande, o sea, él vuelve a su posición inicial. Sin embargo, el neto, el total de trabajo, sí existe. O sea, sí existe, ¿por qué? Porque hay otros procesos asociados como transferencia de calor, como transmisión de esa fuerza a los alrededores. Sin embargo, cuando le hablan aquí rígido, es que no hay un desplazamiento, a ver cómo le... No está generando un cambio de volumen total neto, porque cuando hace el cilindro tiene, bueno, dependiendo del motor, el motor de 4 tiempos hace 4, como su nombre lo indica, comprime, hay explosión, expande y bota el gas. Entonces, vamos a verlo más adelante, cuando trabajemos sustancias puras y cuando trabajemos la primera ley de la termodinámica, cómo identificar o cómo calcular ese trabajo. Debe haber un movimiento, debe haber un desplazamiento de la frontera para que se diga que hubo un trabajo neto. ¿Listo? Bueno, otro tipo de clasificación, otro tipo de identificar esas características en termodinámica es el tipo de calor que se estaría encontrando. ¿Sí? Vamos a poner de nuevo el link por las personas que están llegando. Si no tienen el link, ahí lo tienen. Y entonces vamos a ver que hay un calor sensible y hay un calor latente. Ambos son calores, pero ambos, digamos, cada uno tiene una acción diferente. ¿Sí? Ambos son una forma de transferencia de energía, una forma de transferencia de energía que se llama calor, una de tantas, pero tiene un efecto diferente en la sustancia. Entonces vamos a ver qué dicen ustedes. En este momento en su celular, miren su celular, su aplicación, se acaba de activar. Aquí vamos a colocar, vamos a esconder las respuestas. Se acaba de activar digamos como una frase y la idea es que usted lo llene. Entonces, el calor sensible es aquel que recibe un cuerpo u objeto o un objeto y hace que cambie qué en ese objeto. Entonces, por favor, pueden hacer desplazarlo, llevar las palabras, desplazarlos y colocarlos. Si alguien tiene dificultad, me comenta. ¿Listo? Vamos viendo. Vamos a ver cómo van. Hay personas que no han respondido. Por favor, corran la palabra que está en la parte inferior y colóquenla. Ok. Dígame. ¿132 de 132? Perfecto, ya todo el mundo entró. Listo, vamos viendo. Hay personas que no lo han hecho, por favor.
Jóvenes, la idea de esta herramienta que la está pagando la universidad también es poder interactuar un poco con ustedes. Así como cuando estamos en presencialidad, que salga el tablero, o comenten, o Pepito Pérez, pues aquí lo que estamos haciendo es, y no es necesariamente que tengan correcta la respuesta, pero sí van aprendiendo, van trabajando con lo que están haciendo ya. Bueno, creo que vamos a parar. Era sencillo, era simple, era simplemente correr las palabras y colocarlas en el lugar. No me han dicho si han tenido dificultad, ya por aquí me dicen que lo han hecho, o sea que podemos avanzar. Vamos a ver. Ah, bueno. Vamos a ver las respuestas. Hay algunas personas que ya lo hicieron y otras que no. Este sería la respuesta. Entonces, bueno, calor sensible, para que se acuerden. ¿Cuál es mi respuesta? Dígame. Yo respondí por medio de la página y no salía mi respuesta. De pronto tenés dos cuentas. De pronto, decime... Extenta borda. Ok, ya salía. Perdón. ¿Sí? Entonces puede ser que o lo tienen entre el celular pero ya aquí aparece. Listo, entonces, ¿qué sucede? Entonces, el calor sensible, para que se acuerden, es un tipo de calor que se caracteriza porque hay un cambio de temperatura, es sensible, la temperatura es sensible a esa cantidad de calor. Entonces, es el caso de, por ejemplo, del agua. Usted el agua está a temperatura ambiente, la empieza a calentar, está a 30, sigue siendo agua, está a 40, sigue siendo agua, está a 60, sigue siendo agua. Lo que sucedió es que ella va ganando calor, pero ese calor se ve reflejado en un aumento de temperatura. A eso se le llama calor sensible. Caso contrario, que es el calor latente, que su función o digamos, su actividad se encuentra en cambiar de fase. ¿Listo? Cambiar de fase. Entonces, el calor latente es cuando, por ejemplo, el agua llega a 100 grados en su olla. En su caso, usted pone el termómetro, ya está en 100 y usted ve que ella empieza a disminuir su volumen de líquido y a ver que sale mucho vapor. ¿Qué significa eso? Que está cambiando de fase. Permítame. ¿Listo? Y entonces no afecta la temperatura. Entonces usted ve que usted pone el agua a hervir, pone el termómetro no se empieza a cambiar de temperatura, pero sí usted ve que hay cada vez menos agua en forma líquida y que hay más vapor de agua que está generándose. Esta es la respuesta. Haider. Profe, una pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre el término estado y fase? El estado, sí, ya le comento aquí. En términos generales, el estado es cómo se encuentra el cúmulo de todas las moléculas, ¿cierto? Y la fase, de hecho, la fase se dice que entre los dos estados puede existir una fase que coexiste entre ellas. Entonces, para pasar de una fase a otra, y aquí lo que dice es para cambiar de fase, es como cruzar esa frontera. Cruzar esa frontera, la fase, sin embargo, obviamente, cuando alguien le dice está en fase líquida, o sea, está dentro de los límites de esa capa de líquido que usted tiene. Pero eso es una buena pregunta por los conceptos. Listo. Listo. Entonces, ¿sabías que, vamos a ver cuál es la pregunta, cuál es la diferencia entre evaporación y ebullición? Pueden escribirlo. Hey, lo que sepan en este momento, no es que lo van a poner a buscar en internet. De hecho, vamos a dar tiempo. Vamos a poner el tiempo. ¿Sabías cuál es la gran diferencia entre el concepto de evaporación y el concepto de ebullición? Por favor, escriban allí. No los veo. No han escrito, señas que están buscando en internet. ¿Cuál es la gran diferencia entre evaporación y ebullición? Vayan allí haciéndolo mientras tanto. Ya por ahí veo uno. Ok. Estoy colocándolo acá para que de pronto no van a ver las respuestas. Un minuto más. No podemos demorarnos mucho. Tenemos material para trabajar. Entonces, por favor, porque adelante.
Ok, vamos a ver entonces. Evaporación es cuando ya el agua o el líquido se convierte en gas y ebullición es el proceso. Más o menos, vamos ahí. Ebullición es el momento en que se da el cambio de fase, mientras que evaporación, vamos a ver esta, mientras que evaporación es cuando ya está en la fase. Bueno, todavía complicadita. Vamos a tratar de desmenuzarlo un poco más. Dicen que no hay. Ebullición es cuando está en el punto de cambio. No conozco la diferencia. Ok, perfecto. La evaporación es cuando se evapora, se vuelve gas, y la ebullición cuando se hierve. Vamos a ver todavía cómo funciona. Bueno, vamos a parar allí. Ya ve que hay... Están entrando de nuevo. La gran diferencia, jóvenes, que existe, la gran diferencia entre ebullición y evaporación es que la evaporación, que también es un cambio de fase, pero se da en la superficie del líquido. O sea que yo puedo decir, aquí, yo puedo decir que, me voy a volver dos para que no se le confunda con el término, la evaporación sucede siempre, por ejemplo el mar siempre se está evaporando, siempre. ¿Por qué? Porque hay partículas de la superficie del mar que están cambiando de fase, ¿cierto? Mientras que la ebullición es un proceso en bloque. O sea que ustedes de la parte inferior hasta la parte superior ve que cambia de fase. ¿Cuándo se ve eso? Si usted tuviera una olla de un vidrio de Pyrex, que es un material resistente al calor, permíteme que aquí están preguntando. Resistente al calor, dime, Profesor, Juan. disculpe, Dígame. ¿puede por favor, disculpe, puede repetir otra vez desde el comienzo, sino que la primera parte la escuché entrecortada, por favor? Ok, La diferencia. listo, no hay problema. La evaporación es un proceso que sucede en la superficie. Gracias. Entonces, el mar siempre se está evaporando. ¿Por qué? Porque en la superficie del mar hay partículas y moléculas que están cambiando de estado líquido a estado vapor. Es por eso que sucede el ciclo del agua. El ciclo del agua se evapora, llega a las nubes, llueve, vuelve a los ríos, los manantiales, llega, se recoge y así sucesivamente el ciclo. Mientras que la ebullición es un proceso, algo que sucede en bloque, o sea, es una gran masa, desde la parte inferior hasta la parte superior. Cuando usted pone a hervir agua, es cuando usted tiene una olla de vidrio y usted ve que desde la parte inferior empiezan a salir burbujas, empieza a burbujear. Eso es ebullición porque todo el bloque, todo está cambiando de fase. O ahora, usted también puede tener la misma olla, usted la está calentando y usted ve que si usted tuviera un microscopio, usted va a empezar a ver que hay moléculas que desde la superficie, en la parte superior, se están cambiando. Entonces, las dos hay un cambio de fase, tanto en evaporación como en ebullición hay cambio de fase, pero la evaporación es un proceso superficial, mientras que la ebullición es un proceso en bloque, es toda la masa. ¿Listo? Perfecto. Ahora vamos a ver que no es el tipo, sino cómo se transporta ese calor. ¿Cómo hace él para ir desde un estado, desde una temperatura 1 a una temperatura 2 o desde una distancia 1 a una distancia 2? Entonces vamos a ver que hay tres formas como se transporta ese calor. La primera es por conducción, la segunda por convección y la tercera por radiación. Los tres términos significa que hay una transferencia de calor, ¿sí? Pero lo hacen en diferentes caminos, por diferentes caminos o por diferentes medios. Entonces, la actividad que tienen en este momento es relaciónelo. Y acá está el concepto, radiación, y acá está la definición. Vamos a relacionarlos. Ok, a uno de uno, el primer intento. Aquí yo sí puedo ver quién lo está haciendo. Vamos, 3 de 3, muy bien. Felipe, Luis Felipe, bien. Vamos. Listo, Carlos, Jesús, muy bien. Natalie, vamos a comenzar. Sergio, están en el celular. Recuerda que eso está en el celular. Muy bien, Gabriela. Vamos, Daniela. La idea es relacionar uno con otro, hacer memotecnia. Faltan varios por terminarlo.
Natalie, vamos, dime. Profe, pero yo lo estoy haciendo del computador, en el celular a mí no me deja entrar a la cuenta de Daniel. Listo. Dos cosas. La primera, tómenle pantallazo al celular para reportarlo porque me dijeron que era raro que de su aplicación. Si tiene la aplicación y si tiene por navegador, creo que navegador sí debía dejarla entrar, pero si no, no hay ningún problema que lo hagas del computador. ¿Listo? Ok, ajá, yo no me deja ver por la aplicación, porque yo la había descargado como se dijo. Listo, pero ya creo que, vamos a ver, control F, Valentina. Valentina, no. Valentina, sí, ya lo hiciste, Valentina. Aquí ya veo que usted lo hizo. Listo. Vamos, Jesús Daniel Romero, Mariana Pérez, Natalie, ya todos los demás lo hicieron. Ángel Florian, Melanie, bueno, ya faltan pocos, pero ustedes vamos. Como no podemos, digamos... Profe, yo lo hice, sino que yo tengo abierto en el computador y en el teléfono. Ah, bueno, entonces voy a ver si cierro aquí en el computador, entonces. Control F, espérate que yo también lo hice. Ángel, Florian. Ya, yo también lo hice. Ando en el computador y en el celular, así que no sé si... Bueno, vamos a ver porque no me aparece aquí, debería ya mostrar. Vamos a ver, a actualizar. Bueno, ahí aparece. Ya. Recuerde que esta actividad es para que ustedes aprendan. Beatriz, te falta una para completar. Sí, ya aparecen la mayoría. Bueno, ya aparecen. Melanie, no sé si me habló ahorita. Y Ángel Florian todavía aparece. Bueno, vamos a continuar y vamos revisando. La idea es que poco a poco vemos esos errores. ¿Cuáles eran las características? La conducción se da cuando esa cantidad de energía en forma de calor lo hace por un camino sólido. Eso sucede, por ejemplo, cuando usted toca una pared de su casa, cuando está en la tarde y usted toca la pared y usted la siente caliente, que está a una mayor temperatura, eso es conducción. El calor se está transfiriendo por la pared, que es un medio sólido. Mientras que la convección es un proceso que se da en un medio fluido, o sea, debe estar moviéndose algo y ese algo o esa sustancia está transportando ese calor. Caso de el aire. El aire puede llevarse el calor. Por eso es que los abanicos nos gusta cuando lo tenemos al frente, porque es el aire que se está llevando, o sea, transportando el calor. O el agua, cuando nos duchamos, hay un intercambio de calor por convección. Y la radiación no es necesario un medio. Es por eso que nosotros sentimos la radiación del sol, a pesar que por fuera de la capa terrestre de la atmósfera, de ahí para afuera hay vacío. De ahí para afuera hay vacío, o sea, no hay masa, y el sol sí sentimos la radiación. Entonces la radiación es otro tipo, una forma de transporte de energía en forma de calor que no requiere ningún medio. Entonces vamos a ver, y aquí aprovechamos otra vez a nuestro amigo Milo. ¿Ustedes sabían que los perros no sudan como lo hacemos los humanos? Los humanos tenemos calor y empezamos a sudar y las vellosidades nos ayudan a disipar el calor. Los perros... No por las almohadillas, no. Por las almohadillas de las patas. Y la lengua. Por la lengua. La lengua, por eso es que usted siempre va a ver que ellos están en una ventana de un carro sacando la lengua y es porque ellos están transfiriendo calor, o sea, la lengua es el que le ayuda a regular el calor. Entonces, cuando usted ve que un perro está enfermo, ¿cómo sabe? Que usted lo ve que está jadeando y tiene la lengua por fuera, es un síntoma que, por ejemplo, podría tener fiebre. Está tratando de regular la temperatura con la lengua. ¿Listo? Ok. Otro término. Propiedades, o algunas veces las van a encontrar como variables. Propiedades o variables termodinámicas. Esas propiedades o esas variables termodinámicas son aquellas que nos ayudan, o sea, se conocen como variables y que nos ayudan a definir un estado. ¿Cómo así que nos ayudan a definir un estado? Si yo le pregunto a usted, el agua, si yo tengo agua a una presión de una atmósfera y 30 grados Celsius, ¿cómo se encuentra el agua? ¿En qué estado está? ¿Alguien me puede decir? ¿Lo puede decir por chat o micrófono? No hay problema. Estado líquido. Estado líquido, ¿cierto? O sea, ustedes ya identifican que a presión de una atmósfera y temperatura de 30, usted va a encontrar el agua líquida, ¿cierto? Pero si usted dice que usted tiene agua a una presión de una atmósfera y 120 grados Celsius, automáticamente usted dice eso ya es vapor.
Mire que con esas condiciones, esas variables termodinámicas, usted puede definir cómo se encuentra una sustancia. Entonces, algunas variables termodinámicas, mejor dicho, esto es como coordenadas. Yo le puedo decir, mire, usted vive o yo vivo en la 46 con 100, 46 con 100. Son dos coordenadas que yo le estoy dando a usted que le ayudan a ubicar en un estado, en un lugar pues, de todo lo que estamos analizando. ¿Cuáles son esas variables? La composición o la concentración, presión, volumen y temperatura. ¿Cuáles son las tres principales que en termodinámica se manejan? Temperatura, presión y volumen. ¿Volumen cuál? Volumen específico. ¿Listo? Y a partir de eso, yo puedo definir un estado, y ese estado es, digamos, una característica de que llega a un punto de estar en equilibrio. O sea, está valga la redundancia, el estado líquido, y se mantiene líquido, y si se evapora alguna partícula, también tiene una partícula del aire, del vapor de agua, que se condensa. Entonces, al final, el equilibrio de ella se mantiene, y ese estado se conserva. ¿Listo? Ahora, para poder definir o para poder determinar, por ejemplo, el estado, yo debo saber cuáles son las variables que tengo. O sea, vuelvo a lo mismo. Yo debo saber la temperatura y la presión, o la temperatura y el volumen. O sea, yo debo saber algunas propiedades para definir mi estado. Y cuando se requiere conocer esas propiedades para poder definir algo, a eso se le llama función de estado. O sea, depende del estado. Depende de las propiedades que usted tenga. Si usted le cambia alguna propiedad, cambia totalmente todo. ¿Ya? Ok. Vamos a ver la siguiente. Entonces aquí estamos viendo una simulación. Esto es lo que sucede cuando yo evaporo. Mire que yo puedo, esto es estado sólido. ¿Ya? Vamos a ponerlo con agua. Ese es el agua. ¿Por qué lo muestra así? Porque el agua está compuesto por oxígeno y dos hidrógenos, pero lo ven como un Mickey Mouse. Si usted lo ve, la molécula del agua es como la de Mickey Mouse y está en estado sólido, pero en el momento en que yo le empiece a aumentar la temperatura, a darle calor, ¿cierto? Las partículas ya no se soportan entre ellas y empiezan en algún momento, bueno, ahí están viendo la temperatura. Vamos a ver si la temperatura la puedo colocar en Celsius para que se la identifique. Y usted ve que yo le aumento la temperatura y ya empiezan a salirse en algunas partículas que están allí. ¿Ya? Y si yo sigo aumentando, ya esto va a cambiar de fase. Yo lo que quiero demostrarle aquí, o lo que le quiero dar a entender, es que yo puedo tener una temperatura global, porque yo no estoy midiendo la temperatura de una partícula en específico. De hecho, mire esta velocidad de esta partícula, que es muy diferente a la que están acá. Las velocidades son diferentes, pero el promedio de todas las velocidades me da que tiene una temperatura de 259 grados Celsius. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede si yo bajo la temperatura? Ellas van perdiendo energía. ¿Por qué? Porque la temperatura la está transfiriendo a la parte inferior. Bueno, pongámosla acá sólido. Yo quiero que me digan algo. Acá, mire, si ustedes ven, ese es sólido. ¿Por qué será que cuando es sólido, yo le empiezo a aumentar la temperatura y ellas empiezan a encoger? ¿Por qué ahí se empieza a encoger? ¿Por qué creen ustedes que llega a una temperatura en que las partículas están más juntas? ¿Alguien de pronto sabe? No es porque el agua alrededor de el agua comienza a formar estructuras reticulares, los átomos cuando tienen poca energía. Entonces, eso hace que se organicen y que ocupen un mayor volumen. Eso es en estado sólido, ¿no? Sí. Eso en estado, o sea, particularmente, a lo que quiero es una característica. Sí, Luis, cuénteme. Luis David. Esa no es una propiedad, profe, que cuando se calienta el agua se comprime un momento y después Pero se calienta expande el gas. alrededor, o digamos cuando yo tengo el agua alrededor de los 4 grados. Alrededor de los 4 grados, el agua tiene un cambio. O sea, por ejemplo, el agua empieza a aumentar su volumen, porque se supone que se está evaporando y llega un momento en que cambia a disminuir su volumen. Eso es lo que sucede acá. Si usted lo ve, ya pasó, bueno, pasó por 4, pero llega un momento en que se encoge y luego se expande de nuevo. Empieza a ganar tanta energía que se empieza a expandir. Pero cuando es sólido, él ocupa mayor volumen. Caso particular, por eso los hielos, el bloque
el agua en hielo, el agua en estado sólido, o sea, hielo, flota en el agua en estado líquido. Porque el hielo ocupa mayor volumen para la misma masa, por lo tanto tiene menos densidad. Bueno, vamos aquí, continuamos. Ahora, de acuerdo a eso, la termodinámica se caracteriza o se clasifica en dos grandes líneas. La línea que vamos a seguir nosotros es la clásica, que son procesos macroscópicos, o sea, es una sola temperatura, la temperatura de bloque, es una sola presión, es un volumen global. Mientras que la termodinámica estadística se caracteriza porque hace el estudio de microscópico, o sea, de cada partícula y cuál es la probabilidad de las propiedades de acuerdo a cómo se comporta cada una de las partículas. Entonces, estadística, las partículas se comportan en forma puntual, mientras que la clásica se comporta en forma global. ¿Listo? Vamos a ver que hay un equilibrio. Un equilibrio, hay diferentes tipos de equilibrios, vamos a ver, pero el equilibrio es cuando esas propiedades macroscópicas se mantienen constantes en un determinado lapso de tiempo o a través del tiempo, constante a partir con el tiempo, no cambian. Entonces uno dice, llegó a su equilibrio. Entonces, por ejemplo, hay una sustancia, usted mide la temperatura, 25, pasa 5 segundos, vuelve a medir la temperatura, 30. Él no está en equilibrio, no ha llegado a un equilibrio. ¿Por qué? Porque ha pasado el tiempo y cada vez sus propiedades van cambiando. ¿Listo? Hay tres tipos de equilibrio, que son equilibrio mecánico, equilibrio térmico y equilibrio químico. El equilibrio mecánico es cuando estamos hablando del neto de todas las fuerzas que se están ejerciendo sobre una partícula, sobre un cúmulo de partículas, se mantiene o su suma es igual a cero. O sea, no hay un cambio con respecto al tiempo. ¿Qué propiedad o qué variable está asociada al equilibrio mecánico? La presión. ¿Listo? Entonces, cuando le hablan de equilibrio mecánico es porque la presión no está cambiando. Cuando están hablando de equilibrio químico es cuando no hay reacciones, ¿sí? Entonces, cuando no hay una reacción química o cuando la transferencia neta de masa de un sistema a otro se mantiene constante, y yo también podría decir es que no hay un cambio de, digamos, no hay un cambio de la sustancia, el tipo de sustancia que se está generando allí. Y el último equilibrio es el equilibrio térmico. Y la característica del equilibrio térmico es que no hay un cambio considerable de la temperatura. Esa temperatura que, la propiedad que está asociada al equilibrio térmico es temperatura, la propiedad que está asociada al equilibrio mecánico es la presión, y la propiedad que está asociada al equilibrio químico es la composición. Te repito, equilibrio mecánico, presión, equilibrio químico, composición, equilibrio térmico, temperatura. Y cuando una sustancia tiene los tres tipos de equilibrios, el mecánico, químico y térmico, alcanza los tres, se ha dicho que o se dice que ha llegado al equilibrio termodinámico. ¿Cuándo está en equilibrio termodinámico? Cuando ha llegado al equilibrio mecánico, químico y térmico. Ok. ¿Cuáles son esas propiedades? Entonces, habíamos hablado de las propiedades mecánicas. Están asociadas a la presión y al volumen, al esfuerzo de la formación de sólidos, que esto es cuando usted le hace una fuerza a una pared y la pared no se mueve, sino que se empieza a deformar. Entonces aquí también está la propiedad mecánica y volumen de la mezcla, mientras que las propiedades no mecánicas, como las térmicas, está asociada a la temperatura. Ok, eso hace que haya unas propiedades que dependan de la masa y otras que no dependan de la masa. ¿Cómo así? Sí, alguien me puede decir a qué temperatura ebulle una taza de agua a una presión de una atmósfera. ¿A qué temperatura empieza a cambiar de fase? A ebullir. 100 grados. 100 grados centígrados. Exacto, 100. O sea, 373 a nuestro Kelvin. nivel de... No, a nivel de nosotros del mar, sí. O sea, dicho de otra forma, 0 metros sobre el nivel del mar o presión de una atmósfera. Exacto. Porque la presión de una atmósfera es la presión al lado del mar. ¿Qué sucede? Si yo le digo a usted, ¿a qué temperatura ebulle una olla de agua? Me van a decir 100, con las mismas condiciones que le acabo de dar. ¿A qué temperatura ebulle una piscina de agua pura? No de agua con cloro y todo, sino de agua pura. A los mismos 100. Mire que la temperatura de ebullición no depende de cuánta masa tiene usted. Entonces, si usted, a pesar de que le agregue más masa, ella sigue cambiando su fase a la misma temperatura, a eso se le va a llamar una propiedad intensiva.
O sea, depende de ella internamente nomás. Mientras que las propiedades extensivas, pues es lo contrario por descarte, sí dependen de la masa. ¿Cómo así que la masa depende de la masa? O sea, es como redundante decir que si yo le agrego más masa a algo, eso va a aumentar mi masa, ¿cierto? Entonces, la masa es una propiedad extensiva porque depende de ella misma y de ella misma es masa. Y el volumen también es una propiedad intensiva. Ojo que es volumen total. Mire que el volumen es B mayúscula, es una de las características o de la nomenclatura que vamos a trabajar nosotros. El volumen es volumen total, por lo tanto son metros cúbicos sobre kilogramo. Perdón, son metros cúbicos, Volumen total son metros cúbicos. Si usted le agrega más masa, va a hacer que ella ocupe más volumen. Si usted le agrega el doble de masa, ella va a ocupar el doble de volumen. Por lo tanto, es una propiedad extensiva. Ahora la pregunta es, vamos a ver si la tengo acá. La pregunta es, ¿por qué me dice que la densidad es una propiedad intensiva si la masa y el volumen son propiedades extensivas? Si la densidad se ha definido como la masa sobre el volumen y la masa es una propiedad extensiva y el volumen es una propiedad extensiva, ¿por qué la densidad es una propiedad intensiva? ¿Jacome? Profe, porque la masa y el volumen son dependientes de, o sea, la densidad es dependiente del cambio de la masa y el volumen, ya que es una relación. Y la palabra clave ahí es relación. ¿Cómo así que es una relación? Sí, o sea, obviamente la masa aumenta, el volumen aumenta, pero lo hacen en la misma proporción. En la misma proporción, exacto. Entonces, por eso ella, a pesar de que usted le cambie la densidad por eso es la densidad del oro. La densidad del oro sigue siendo constante, a pesar de que usted tenga un anillo, un lingote o un bloque, lo que tenga de oro, sigue siendo lo mismo. Bueno, a no ser que tenga contaminación, que eso es otra característica. El oro de 24 quilates es que tiene 24 partes de oro por cada 24 del total. Entonces, por eso usted ve que el oro es muy amarillo, es un amarillo muy fuerte. Pero si usted tiene 18 quilates, significa que tiene 18 partes por cada 24. O sea que las otras 6 partes es de plata. Le han agregado plata u otro mineral precioso para rebajarlo, reducirlo. Vemos que eso es como una ¿sabías qué? Listo, ahora viene una pregunta. Cuando deseo definir mi sistema y así identificar en qué estado se encuentra, se hace uso de las propiedades termodinámicas. La pregunta es, ¿cuántas propiedades termodinámicas requiero yo para definir mi sistema? ¿Cuántas propiedades mínimo necesito para definir mi sistema? Ya pueden participar, muy bien. ¿Cuántas propiedades mínimo puedo? Veo, hay 3. Va al 15%. Vamos a ver quién no está conectado. Carlos Paternina, no sé si está en 2 partes, entonces por eso aparece 2 veces. Bueno, ya han respondido. Santiago. Santiago Londoño. Sí, profesor. ¿Ya respondió? Nada, estoy pensándola. Ajá, la estás pensando. Sí, dile a mí ojo que lo sapean, profe, ojo ahí, el firulay está por ahí. Vamos a ver. Eso es lo bueno de, ya me acuerdo, Santiago Londoño Rodríguez, ya lo tengo aquí. Responda, Santiago, o se le llevó el perro el celular. Ahí ya va, ya. Yo creía que estaba preguntando las que eran. No. De hecho, ahí creo que la opción, no sé si hay la opción de 1, 2, 3 o 4. No, okay, era un texto. Ah, ok, listo, perfecto. Bueno, ahora la respuesta, vamos a parar allí. Igualmente puse 3, repusado. Ok, pero no son 3. La verdad es que se requieren mínimo 2, solamente 2. Recuerden, yo le dije a usted a qué presión
Si yo tengo una presión de una atmósfera, ¿a qué temperatura ebulliente? A 100. O sea que ya usted con esos dos datos, temperatura y presión, usted ya definió su sistema. Es lo mismo que sucede con las direcciones. Usted le dice, nos vemos en la 46 con 100, y usted ya sabe en qué punto llega. Pero usted no le dice, lo veo con 46, con 100, con 80. Porque, digamos, son tres propiedades que no estarían relacionadas como tal. ¿Listo? Entonces, la respuesta es, usted requiere mínimo dos propiedades termodinámicas o variables termodinámicas independientes, ojo con la palabra independientes, para poder definir su sistema. ¿Listo? Ok, ahora, para poder ir de un estado 1 a un estado 2, o sea, un estado termodinámico definido, por ejemplo, agua a una atmósfera y 30 grados, a otra, a agua a una atmósfera y 120, para pasar de una a otra, de un estado 1 a un estado 2, usted va por un camino. Y ese camino que usted lo va a definir como un proceso. El proceso que sigue es ese camino que ha tomado, que son diferentes estados o estados en equilibrio que usted ha pasado hasta llegar al punto 2, desde el punto 1 hasta el punto 2, para ir pasando poco a poco. Permítame ver. Estoy tratando de conectarme. Bueno, vamos a ver si lo coloco aquí. Firulais, clase magistral. Acá. Aquí. Bueno, entonces vamos a ver. Creo que sí me toca utilizar la tablet por hoy. Ahí, ustedes están viendo la pantalla. Entonces resulta que hay tres procesos por los cuales, hay varios procesos por los cuales usted se puede ir. Pero de los más conocidos es tres que se mantienen ISO. La palabra ISO significa constante. ¿Sí? Se mantiene constante. Entonces usted puede ir de un estado inicial a un estado final por un camino constante en volumen. ¿Cuándo se da un proceso constante en volumen? Cuando se llama isocórico, y el ejemplo típico es la olla a presión. La olla a presión cambia de fase, usted tiene agua y pone la carne o pone la comida, el alimento, y ella empieza a ganar calor y empieza a cambiar de fase, pero el volumen se mantiene constante. El volumen, la olla como tal, no cambia su volumen, a no ser que la válvula, la parte superior, se tape. Por lo tanto, la presión empieza a aumentar y llega un momento en que la presión es más alta que la de diseño y la olla explote. Por lo tanto, ya el volumen no se mantiene constante. ¿Listo? Entonces, para que vean, entonces, isocórico cuando su volumen se mantiene constante. Isobárico cuando su presión se mantiene constante. ¿Cuándo se mantiene la presión constante? Por ejemplo, en un globo. En un globo, yo le voy aumentando masa, ¿cierto? Le voy soplando, le voy aumentando masa y ella va aumentando su volumen, pero la presión al interior se mantiene constante. ¿Cuándo cambia la presión? Cuando ya ella no puede cambiar más de su volumen, ya su volumen es lo máximo y ya como no puede cambiar su volumen, empieza a aumentar su presión y ahí es cuando le gana la presión interna a la externa, que es la atmosférica, y explota. ¿Listo? Permítame que estoy accediendo al tablero para a ver si es esta y no me deja. No me está uninorte.0. Parece que no me está dejando ver. Vamos a continuar aquí y cualquier cosa le explico. Isotérmica, su palabra iso significa constante. ¿Qué se mantiene constante? La temperatura. Entonces, cuando usted va de un estado 1 a un estado 2, o cuando usted va de vapor a líquido, por ejemplo, o de líquido a vapor sin cambiar la temperatura. ¿Cuándo se da eso? ¿Alguien me puede decir en cuándo se da que yo puedo cambiar de líquido a vapor sin cambiar la temperatura? Cuando baja la presión en el agua, por ejemplo. Bueno, cambia la presión, sí, puede cambiar la presión. O sea, usted está jugando con la presión y la otra
es cuando hay cambio de fase. Cuando usted está cambiando de líquido a vapor, o sea, cuando está calor latente, el calor latente sigue ganándose, o sea, el cuerpo lo sigue absorbiendo, no cambia su temperatura, pero sí cambia su fase. Entonces yo puedo ir de estado líquido a estado de vapor sin cambiar la temperatura, o sea, un proceso isotérmico. Vamos a hablar de adiabático. El proceso adiabático es aquel que no hay una transferencia. Un ejemplo de isotérmico. Por eso, el cambio de fase. Cambio de fase que usted pasa de líquido a vapor sin cambiar su temperatura. O sea, usted pone la olla con agua, pone el termómetro, y empieza a aumentar la temperatura y cuando llegue a 100, el termómetro se mantiene en 100 y usted ve que el agua líquida empieza a disminuir y cada vez va saliendo más vapor, como un humito, digámoslo así, pero es vapor de agua que se está generando. Entonces, hay un cambio de fase, pero la temperatura se mantiene constante. Ahora, que no, es que no quiero que cambie, no quiero que cambie la temperatura. Ah, bueno, cámbiale la presión. Usted puede ir de un punto 1 a un punto 2 donde le cambia la presión, usted le aumenta la presión a algo, eso hace que cambie su volumen, pero la temperatura se mantiene constante. Listo, estamos en adiabático. El proceso adiabático se caracteriza porque no hay una transferencia neta de calor, entonces no está generando o no está cambiando cantidades de energía en forma de calor, a eso se le llama adiabático y automáticamente usted dice calor es igual a 0 porque no está transfiriendo o no está cambiando las fronteras. Y el último es politrópico, que el proceso politrópico lo vamos a ver en profundidad en la próxima semana, pero el proceso politrópico se caracteriza porque no hay nada constante, no se mantiene nada constante, y usted lo puede definir bajo la ecuación B a la N igual a constante. Luego eso lo vamos a ver, muchachos, eso lo vamos a ver. Ok. Otras variables, vamos a ver que existen la densidad, ya la hemos venido, digamos, como comentando. La densidad que se caracteriza o que tiene la relación entre la masa sobre el volumen. Hay una que se llama densidad relativa, que se define como, ojo con esto para que lo tengan presente, densidad relativa, dr, o gravedad específica. Si usted la ve como gravedad específica o densidad relativa, es lo mismo. Es adimensional. ¿Cómo así que es adimensional? No tiene unidades. ¿Por qué no tiene unidades? Porque se define como la relación de dos densidades, de la densidad del fluido que usted, o el líquido, o la sustancia que a usted le interese, sobre la densidad del agua. La densidad del agua, ¿a qué temperatura? ¿Alguien me puede decir a qué temperatura? Para que la tengan presente. 20 grados, ¿no? No. Usted la puede colocar como referencia a 20, pero hay una temperatura en la cual tiene un valor exacto de la densidad. 4. A 4. ¿Por qué a 4? Porque a 4 la densidad del agua a condiciones normales es 1000 kilogramos por metro cúbico. O sea que cualquier dato que le dé a usted, por ejemplo, yo le digo, la densidad relativa del aceite es 800. ¿Qué significa? Que 800 son 8, usted cuando le va a calcular y va a sacar los datos, o usted puede decir 0.8, o sea, usted puede, porque ahí es 0.8, realmente es 0.8. La densidad relativa del aceite es 0.8. Ah, significa que 0.8 multiplicado por 1000, que es la densidad del agua, porque usted va a determinar cuánto es la densidad del aceite, eso le da 800. ¿Listo? Entonces, densidad del agua a 4 grados Celsius. Y por último, está el peso específico, que el peso específico lo que me va a determinar, o lo que me va a decir, es la relación o la multiplicación entre la densidad por la gravedad. ¿Qué unidades tiene? Tiene unidades de peso, o sea, Newton, sobre metro cúbico, y me va a indicar cuánto es la fuerza por cada unidad de volumen que se está ejerciendo. ¿Cuál es la característica de las tres? Las tres necesitan de la densidad. Todas tres tienen, pues obviamente la densidad es la definición, la densidad relativa son una relación de densidades, y el peso específico es la multiplicación de la densidad por la gravedad. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Vamos a ver qué dicen. Ok. Esto es lo que comentamos ahorita con el ejemplo del agua. Este es el mercurio. El mercurio, a medida que yo estoy disminuyendo la temperatura,
la densidad va aumentando. ¿Por qué? Porque el volumen cada vez va siendo más pequeño, va siendo menor en el mercurio y se comporta en forma lineal. ¿Y por qué el mercurio? ¿Por qué hacemos explicación del mercurio? Porque el mercurio era el líquido que se utilizaba. Ahorita ya sabemos que todo es digital. Usted imagina que no hubiesen termómetros digitales a las entradas de los supermercados con la pandemia. ¿Cuántos termómetros deberían tener? Todo el proceso de la logística para tomar la temperatura. Aquí está, ya los termómetros son digitales, pero los termómetros en sus inicios era a partir de la densidad del mercurio, porque el mercurio se comportaba en forma lineal, entonces yo podría fácilmente determinar cuál era el volumen que iba a ocupar dependiendo de la temperatura. Por eso es que la temperatura del mercurio, pero ya lo han sacado al mercado por practicidad y por riesgo biológico, riesgo químico. El mercurio es tóxico. Mientras que el agua, cada vez que yo voy disminuyendo la temperatura y voy llegando casi a los 4 grados, 4 más 2,73 da 2,77, a los 4, el agua tiene una densidad de 1000, bueno, aquí dice 1 gramo sobre centímetro cúbico, que equivale a los mismos 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿cierto? Y a partir de él vuelve a disminuir, o sea, cada vez que usted va disminuyendo la temperatura, la densidad se va aumentando. Se supone que él iría para el fondo, pero llega un momento en que después de los 4 grados, él ya no sigue siendo mayor la densidad, sino que empieza a disminuir, y entonces quiere decir que el volumen empieza a aumentar. Hagan el experimento, o si ya lo han hecho, llenen una botella de vidrio completamente de agua, póngala en el congelador y usted va a ver que esa botella va a aparecer explotada o quebrada, digamos, se va a dañar porque el volumen del agua ha aumentado, él ya se expande y como el vidrio es rígido, lo que hace es que se quiebra. Si usted lo pone en una botella de plástico, una de Gatorade o alguna de estas de plástico, la cierra completamente. Sí, los termos, para que en los termos le sucede eso. Una de plástico, ella se expande porque el polímero es un poco más flexible. Entonces, para que tengan esas características. ¿Por qué 4 grados Celsius? Porque a 4 grados se tiene una densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, aquí vemos unos ejemplos. Vemos el agua, tiene una densidad relativa pues de 1, pues claro, porque es densidad del agua sobre densidad del agua a 4 grados, pues es una densidad de 1, una relación de 1. En la sangre tiene una relación de 1,05. ¿Qué significa eso? Que si usted va a ir a donar sangre, le pinchan el dedo, le pullan el dedo, como dicen acá, cae una gota en un vaso con agua. ¿Qué debería hacer esa gota de agua? ¿Quedarse en la superficie o irse para el fondo? ¿Qué creen ustedes? Hasta el fondo. Hasta el fondo. Exacto. Claro, entonces si usted dona sangre o va a donar sangre, pone una gota de sangre y la gota no se va para el fondo, no se difundir, sino que se queda como en la superficie, usted tiene un problema en la sangre. Alguien diría, tiene sangre, eso lo llaman gruesa, delgada, sangre delgada, que es como una expresión para decir que la densidad de su sangre es menor a la del agua, o sea que algo le está pasando, ¿ya? ¿Es una hemofilia? La hemoglobina, pero... Sí, porque la hemoglobina está relacionada con el hierro, ¿no? O sea, el hierro es el que le da el color rojo a la sangre y el nitrógeno es el que le da el color verde a las plantas. Por eso es que la sangre de las plantas es ¿cómo se llama? La clorofila, y la hemofilia o las características que tiene la sangre con el hierro que le da la coloración roja. Sí, entonces, ¿qué hace? Cuando tiene una deficiencia de estos minerales elementales básicos, pues se puede ver reflejado con una simple prueba de la densidad. Valentina pregunta si la densidad relativa siempre, o la densidad relativa o gravedad específica, para aclarar, siempre va a ser la del material, la que usted esté necesitando con respecto a la densidad del agua. Sí, porque la del agua, la característica de la del agua es que tiene una densidad de una unidad, o sea, de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces es más fácil. La del mercurio, 13.6. ¿Qué significa 13.6? Entonces vamos a ver acá. ¿Cuál es la densidad más alta de todas? La del mercurio. Es el único, bueno, hay dos realmente, hay dos metales, pero el metal líquido es el mercurio. ¿Alguien iba a hacer una pregunta, un aporte?
No, creo que eso fue. Listo, entonces el mercurio es el metal líquido que tiene una mayor densidad, por lo tanto va para el fondo, obviamente. Y el aire, por acá vamos a ver el aire tiene 1000 veces menos de densidad que el agua. Significa que, por eso es que cuando usted hace burbujas de aire, ellas de una se van para la superficie. Cuando usted está en la piscina y usted bota el aire, obviamente usted ve que ellas se van para la superficie. ¿Por qué? Porque la densidad del aire es menor que la del agua y la densidad del mercurio es mayor que la del agua. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Igual la pueden escribir y la puedo ir respondiendo. ¿Listo? Entramos a las leyes de la termodinámica, entramos en la recta final. Las leyes de la termodinámica, digamos, se han establecido varias, ¿cierto? Pero lo que tratan es de responder al comportamiento o responder a lo que está sucediendo con los fenómenos en los procesos termodinámicos. Que les voy a mostrar acá. Voy a esconderlo. La pregunta es, ¿cuántas leyes de la termodinámica conocen ustedes? ¿Cuántas leyes de la termodinámica creen que hay? ¿Cuántas leyes de la termodinámica son? Si alguien lo sabe, ok. Listo, vamos. Hay 50, la mitad no ha dado respuesta, por favor. Pero los veo conectados. Muy bien, ahí empezaron. ¿Cuántas leyes de la termodinámica hay? Bueno, vamos a ver quiénes no han dado respuesta. Ah, ok, ya empezó a dar respuesta. Aquí hay alguien que no da respuesta que se llama Diana Marcela. Aquí hay otra persona. Santiago yo me imagino que es Andrés. Aquí Steven. O sea, la pregunta es ¿cuántas hay? No cuántas. Bueno, usted conoce de dos, no hay problema. Listo, vamos entonces a responder. Ahí veo. La verdad es que hay 4 leyes de la termodinámica. Que el nombre de la más alta es tercera ley, no significa que haya 3 leyes, solamente que hubo una que comenzó por la ley 0. Vamos a ver si aquí me deja ingresar, bueno, ahí mientras va cargando. Entonces la ley 0, y esto es paradójico, no es que la primera que descubrieron fue la ley 0, luego la primera ley, la segunda ley, la tercera ley, sino que al contrario, mire lo paradójico de acá. La primera que formularon fue ¿dónde está? La segunda ley de la termodinámica. La segunda ley fue en 1824. Luego la reformularon o dijeron un concepto diferente en 1860. Entonces primero fue la segunda ley, luego fue la primera ley. Luego fue la tercera ley de la termodinámica y luego vieron o encontraron, digamos que tenían al final, encontraron que había que hacer una corrección o hacer una mejora y que esta debía ser la inicial. De hecho, hay algunas personas que dicen que la ley 0 no existe, que eso no debería ser una ley. Y la ley 0 fue en 1930, fue la última que se formuló. Sin embargo, tiene el primer nombre, ley 0. Ley 0, primera ley, segunda ley, tercera ley. ¿Qué dice la primera ley? Entonces vamos a ver si ya cargó. La primera ley, creo que es esta. Sí, la primera ley. La primera ley de la termodinámica dice que 2 cuerpos están en equilibrio térmico con un tercero. Más o menos dicho lo siguiente. Yo tengo este hierro, le voy a poner la temperatura, le voy a poner el termómetro, yo le voy a aumentar la temperatura. Bueno, vamos a ver los símbolos. Voy a ver los símbolos. Si ustedes ven, cada vez va ganando más calor el hierro. Mire que el calor va entrando en forma de energía interna y eso va a hacer que la temperatura de mi termómetro, vamos a ver por qué no, el termómetro no me está midiendo. Ya, ahora sí, el termómetro vaya aumentando, ¿cierto?
Pero si yo le pongo el termómetro al agua aquí, mire que el agua, su temperatura es menor. ¿Qué pasa si yo voy? Mire que el termómetro de arriba tiene un mayor nivel y el termómetro de abajo un menor nivel. Si yo los mezclo, mire que los dos termómetros van a buscar en cierto momento llegar al mismo valor. A eso es lo que se le ha llamado la ley cero o la ley de equilibrio. Si usted tuviera tres cuerpos, o de hecho, ella se formula ¿cómo? ¿O cómo se dice? El cuerpo A y el cuerpo B están en equilibrio. El cuerpo B con el cuerpo C está en equilibrio. Por lo tanto, el cuerpo A y el cuerpo C están en equilibrio. Listo. Eso es con respecto a la ley cero. Vamos a ver la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica dice que todo, o sea, que uno puede hacer un balance o que la energía se conserva. Entonces, vamos a ver que esto es una energía química que se convierte en una energía mecánica. Luego esa energía mecánica llega acá, se convierte en una energía eléctrica y esta energía eléctrica se va a convertir en una energía térmica y esta energía térmica va a hacer que la gane este elemento. Mire que, alimentémoslo. Mire que usted cada vez va viendo que va cambiando. Y que, por ejemplo, acá de vez en cuando sale una E roja, que es energía térmica. ¿Ustedes por qué creen que aquí está saliendo una energía térmica? ¿Qué le está pasando allí? La fricción. El trabajo puede convertir. Eso es un trabajo, sí, es un trabajo que se está haciendo y ese trabajo va a generar un calor que se da por la fricción. Es cierto, lo que acaban de decir es cierto. Entonces, la primera ley de la termodinámica lo que está diciendo es que se está conservando la energía. La energía desde este punto se está conservando. La segunda ley, dígame, ¿Abraham? No, nada, que el muñeco tenía hambre. Ah, sí, hay que alimentarlo. Es por eso que el metabolismo de ustedes, los jóvenes, es diferente al metabolismo de nosotros, los mayores, un poco más mayores, y es que ustedes todo lo que consumen, ustedes lo queman fácilmente. Ustedes no aumentan tanto de masa. ¿Cómo lo podemos hacer nosotros que nuestro metabolismo es un poco más lento? Entonces, esta ya cada rato hay que estarlo alimentando. Listo. La segunda ley dice que hay un límite de aprovechamiento de energía. ¿Cómo así? Pero no es que la energía se pueda aprovechar, sí. Pero ¿qué tal si yo tengo el sol, tengo un panel solar, y este panel solar yo voy a aprovechar para prender un bombillo? Mire que este es el sol, toda la energía lumínica que existe, ¿cierto? Pero una sola parte de lo que llega acá realmente se está aprovechando. No todo lo que le llega al panel se está aprovechando en forma de energía. Entonces, ¿qué significa? No toda la energía que está disponible es aprovechable. Hay mucha energía, pero no toda se aprovecha. Y eso lo dice la segunda ley de la termodinámica. Y por último, la tercera ley de la termodinámica dice que hay un cero absoluto o que establece que hay... Dígame. Disculpe, eso también incluiría, por ejemplo, la energía que puede generar un rayo. O sea, que nosotros solamente cogemos una parte que solamente es posible aprovecharla. De hecho, es tanta la energía que tiene que hay que el diseño de los elementos para recolectar la energía debe estar muy bien sustentado porque es mucha cantidad de energía, pero que una sola parte de esa energía es la que realmente estaríamos aprovechando. Ahora, hay otros elementos que dan energía. Dígame, ¿alguien iba a hablar? ¿Alguien iba a comentar? Ah, sí, profe. Que Dígame. esa cantidad de energía que es, pues, desaprovechada por la radiación solar, la energía no lumínica, térmica, etcétera, ahí supongo que ahí es donde entró la idea del concepto de una esfera de Dyson. Y también el concepto de del calentamiento global y hay una lectura que lo vamos a ver hacia el final que se llama el apocalipsis termodinámico, que dice que la entropía la entropía es un desorden, una energía, es un desorden en la energía. Entonces, el no aprovecharse esta energía lo que está haciendo es que esta energía me aumenta el desorden, o sea, me aumenta la entropía. La entropía siempre está en aumento, eso lo dice la segunda ley de la termodinámica. Y va a llegar un momento en que va a llegar tanto el desorden que podría explotar o podría sucumbir un sistema. Entonces, claro, está todo el tema, por ejemplo, del calentamiento global, toda la radiación y la radiación no la estamos aprovechando y ella debería salir de nuestra superficie, pero se está quedando acumulada y eso es lo que está haciendo que aumente la temperatura y eso es lo que está haciendo que se pierdan varios ecosistemas
y, bueno, de ahí para adelante todo lo que viene allí. Pero es interesante la teoría de lo que comentas, lo podríamos revisar más adelante. Listo. Profe, dígame. Disculpe, es que es una cosa que pues había escuchado. Usted sabe que, bueno, en 2020, 2016 fueron los últimos registros que se registraron con más calor en el mundo como tal. Y están planteando una idea de que, por ejemplo, con la capa de ozono, usted sabe que ya el hueco grande como tal, pues ya se recuperó otra vez, pero aún así se sigue. Pero no completamente. Mira que yo estuve, porque yo vi a ver, una de lo que comentamos la vez pasada, el semestre pasado con termodinámica, es el respiro que tuvo la Tierra un poco, que llegando medusas se me olvida, Venecia, delfines en la bahía de Santa Marta, o sea, todo esto, y que la contaminación por gases de combustible de los carros y todo había disminuido y que en cierta forma se había recuperado. Pero también había leído otro artículo, tengo que buscarlo para compartirlo, que habla de que todavía persiste un poco el hueco, se ha cerrado, pero todavía faltaría. Por eso, y por ejemplo, Bill Gates hizo una propuesta que, por ejemplo, lanzar partículas de calcio al aire. O sea, eso todavía no se ha comprobado si en realidad sí serviría como que para crear como tal otra capa nueva. ¿Usted sabe? No, la verdad, porque recuerden que la capa de ozono está conformada por ozono y el ozono son O3. Si el oxígeno que respiramos nosotros es O2, el ozono es O3. Y ese O3, por eso es que cuando uno compra desodorantes que es con gas, pues, ¿cómo se llama esto? Spray. Aerosoles, sí, spray. Ellos traían un sistema de cloro basado en cloro para que saliera el gas, y ese cloro se pegaba a la molécula de O3 y la convertía en O2. O sea, 2 moléculas de O3 se convertían en 3 moléculas de O2, y eso era lo que estaba dañando la capa de ozono también. Entonces, en la capa de ozono como tal sería O3. Habría que ver el calcio cómo estaría o cómo podría aportar allí. Listo, profe, gracias. Listo. Y por último, la tercera ley de la termodinámica, que la tercera ley de la termodinámica dice que el cero absoluto, entonces yo puedo tener este cubo, vámonos acá, está termómetro, ya pasémoslo acá, y voy a bajarle tanto la temperatura, ¿cierto? Que la energía, ella no va a vibrar tanto, y la energía no vibra tanto, entonces no hay tanto desorden, o que existe un cero absoluto. Ahorita se va a poner de moda, y creo que ese es el proyecto que vamos a trabajar durante este semestre, sobre los ultracongeladores, lo que se ha vuelto tan famoso ahora por las vacunas para el COVID, que tienen que tener menos 70 grados bajo cero, 70 grados Celsius bajo cero. Listo. Continuamos acá. Presión. Esto es un término que de pronto ustedes ya lo han visto. Vamos a avanzar un poco acá para poder hacer al final la demostración. La presión se define como una fuerza por unidad de área. Si ustedes alcanzan a ver acá, ustedes pueden hacer zoom, también creo que ustedes pueden hacer zoom en su celular. Son 2 pies, la misma persona, pero un pie tiene como una especie de raqueta. ¿Ustedes saben para qué se utiliza esa raqueta? Para caminar en nieve. Para caminar en la nieve. ¿Por qué para caminar en la nieve? Porque lo que está haciendo es que la masa de la persona ya no va a estar en la misma área de la superficie del zapato. O sea, si alguien calza 40, entonces son 40 centímetros que estarían, según esto, y cuánta área ocupa, sino que esa área se va a distribuir en una mayor área. Por eso es que uno cuando va a esquiar, le preguntan la masa, si usted ha tenido la oportunidad de esquiar, le preguntan la masa de uno, el peso, para ver qué área debe, o sea, qué talla de esquí más o menos debe tener para poder que no se hunda. Esa es una. Y la otra, si alguna vez cuando no había pandemia o han salido a bailar de pronto con alguien o una chica que tenga zapatos puntilla, tacón puntilla y los ha pisado, duele más que cuando los pisan con otro tipo de plataforma o el zapato, no sé qué. ¿Por qué? Porque la masa de la persona se pone en un área muy pequeña. Y encontramos aquí que 2 personas pueden calzar lo mismo, sin embargo pesan diferente, tienen masa diferente, pues esta persona va a tener una mayor presión, va a ejercer una mayor presión. Es lo mismo que ustedes ponen si ustedes se ponen en un huevo, sí, cómo no, en un huevo, usted lo pisan, lo dañan, pero si usted pone un panal de huevos y se para, no los va a quebrar, porque es el área distribuida en una mayor cantidad de área.
Estas son las unidades. Más adelante vamos a hacer una profundización con las unidades, pero aquí quiero hacer conceptos de presión. A veces ustedes escuchan presión atmosférica, presión manométrica, presión absoluta y presión de vacío. ¿Qué significa cada una de estas? Entonces tenemos presión atmosférica, que como tal es la presión que se ejerce un fluido desde los hombros de nosotros hacia arriba hasta la capa atmosférica, por eso se llama presión atmosférica, y es como toda esa columna de aire que tenemos nosotros de ahí para arriba. Ahora, uno dice, bueno, ¿dónde hay mayor presión? ¿En Barranquilla o en Bogotá? ¿Dónde hay mayor presión? ¿Barranquilla o Bogotá? Bogotá, dicen por acá. Barranquilla. Barranquilla. ¿Por qué Barranquilla? Porque Barranquilla tiene una mayor columna de aire. O sea, si yo estoy en Barranquilla, yo tengo más aire desde nuestros hombros hasta la parte superior. ¿Qué pasa en Bogotá si un equipo de fútbol va a jugar en Bogotá o va a jugar en La Paz, Bolivia? Allá hay menos, se ahoga porque hay menos disponibilidad de oxígeno. Por lo tanto, la presión o la columna de aire desde sus hombros hasta la superficie de la capa de ozono es menor. Por lo tanto, a mayor altura hay menor presión. Entonces, Barranquilla tiene mayor presión. La presión manométrica es la que se refiere a la presión que hay de un fluido dentro de algún recipiente. Dígase tubería, dígase recipiente, tarro, termo, tanque, la presión que está internamente. Y la presión absoluta es la suma de la presión atmosférica y la presión manométrica, cuando estamos hablando de estos dos términos. Entonces, presión atmosférica más presión manométrica es presión absoluta, es la suma de los dos. Y la presión de vacío es cuando usted tiene presiones menores a la presión atmosférica. Usted está a la presión atmosférica y usted va a una piscina y hay unos huecos en la piscina que están absorbiendo y usted siente que le chupa la mano, le succiona la mano, es porque hay presión de vacío. La aspiradora hace vacío, que succiona, y por lo tanto la presión que está haciendo ella es menor, está succionando, es una presión menor a la atmosférica, y por eso pueden recoger el mugre. 3 términos que se pueden resumir en esta... Dígame. ¿Podría repetir la parte de la presión absoluta? Sí, la presión absoluta es el resultado de sumar el valor de la presión atmosférica más el valor de la presión manométrica. Si usted se encuentra en la superficie del agua, usted se encuentra al lado, en la orilla del mar, usted tiene una presión atmosférica igual a una presión absoluta. ¿Por qué? Porque tiene 0 presión manométrica. 0 presión manométrica más la presión atmosférica da la presión absoluta. ¿Qué pasa cuando usted se empieza a meter en el mar, en el agua? Pues va a tener mayor presión manométrica. ¿Por qué? Porque esa presión es debida a una diferencia de nivel de un fluido. Por eso sus relojes, si ustedes ven sus relojes, los que tengan los relojes análogos, para ver que esos relojes tienen una medida de metros. Esa medida de metros que le está mostrando allí es cuántos metros resiste debajo del agua antes de que la mica o el vidrio del reloj se quiebre. Entonces, cada vez que usted va bajando en el mar, va adquiriendo mayor presión manométrica, que sumada a la presión atmosférica, la suma de los dos da una presión absoluta. ¿Listo? Entonces, dígame. Entonces, aquí vamos a ver. Dígame. Disculpe, lo siento. Con lo de la presión manométrica, por ejemplo, los humanos que siempre, pues, digamos, en el foso de las marinas o algo que todavía no se ha podido, que siempre intentan hasta llegar hacia abajo. O sea, obviamente la presión... Apnea, los que hacen apnea. Eso sí, ese deporte. Que ahí la presión aumenta. ¿Cuánto es el límite que el hombre puede llegar? Pues el reto. ¿Cómo se llama eso? ¿Récord? ¿Cómo se llama esa palabra? Récord Guinness. No, será récord. Récord de inmersión. Límite apnea es con P. Límite apnea. Descender 122 supone un verdadero reto. Filosofía, apnea. Esto lo tiene colombiana. Sí, una colombiana, eso que fue. Sofía, 83 metros. 84. Y uno 84 que baja metros. 5 metros en la piscina y ya se le tapan los oídos. Sí, se le tapan los oídos. ¿Cómo se llama el documental? No, pero lo que pasa es que nosotros, la nariz, la boca y la nariz,
Así, la nariz, la boca y los oídos se comunican por unas mucosas. Entonces, cuando usted le echan gotas en los oídos, usted le siente el sabor. Usted prueba, huele algo y siente el sabor. O usted el perfume y usted trata también como de sentirlo. Eso está conectado. Esas mucosas es una tela. Imaginen que es una tela. Usted puede llegar hasta cierta profundidad en la cual hasta inclusive se puede perforar el tímpano por la presión tan alta. Ahora, otra cosa, usted le pueden pegar en los dos, así los que se ven en Netflix, Karate Kid, no, Karate Kid no, es Cobra Kai. Cobra Kai, usted le pega en los oídos, lo puede llegar a pegar en los dos oídos y la persona pierde el equilibrio porque aquí se encuentra, digamos, está todo esto conectado también. Listo, continuemos aquí. La presión absoluta es la suma de la presión atmosférica y manométrica, o la presión absoluta, ojo con este dato que les voy a mostrar acá, la presión absoluta también es igual a la presión atmosférica menos la presión de vacío. Entonces usted tiene presión atmosférica y le va quitando la presión de vacío, o sea, le va reduciendo cuánto está disminuyendo por vacío y tiene la presión absoluta. Bueno, vamos aquí. La presión hidrostática, que es la presión debida a una columna que tiene que soportar un punto. Entonces vamos a ver el punto 2 acá. El punto 2 me está indicando, ¿cierto? El punto 2 me está indicando que la presión acá es el peso de este fluido, el fluido que tiene que estar cargando sobre el área del tubo. A eso lo podríamos denominar como la presión hidrostática. Déjame ver si yo puedo acceder aquí. Esta se llamaría la presión hidrostática. Y depende del peso que tiene que soportar. Según la ley de Pascal me dice que si dos puntos, el punto A y el punto E, se encuentran en la misma superficie, bajo la misma superficie, o sea, el mismo líquido, y a la misma distancia, los dos puntos van a tener la misma presión. Vuelvo y lo repito. Dos puntos, A y B, están a igual distancia de profundidad y en el mismo líquido van a tener la misma presión. Por eso A, B, C, D, E, F y G, que están a la misma altura de profundidad, a la misma profundidad y bajo el mismo líquido, tienen la misma presión. Pregunta, H e I tendrán la misma presión si están en la misma profundidad. No, porque uno está sumergido en mercurio. El H tiene parte de mercurio y parte de agua. Por lo tanto, ahí no se cumple que tienen la misma presión. Bueno, ya que ahí la tienen, no están en el mismo fluido. Les voy a mostrar este. Vamos a ver si me deja acceder, que no sé por qué hoy no me dejó acceder a la... Entonces mire, yo puedo tener, este es un manómetro, mire que yo lo puedo poner aquí. Este manómetro me está contando la presión atmosférica, o sea, si yo le quito la presión atmosférica, si no hay efecto del aire, esta presión que me está midiendo son 29.20, es presión manométrica. Si yo le aumento la presión atmosférica, me aumenta 101.325, que es la presión atmosférica, bajo nivel del mar, ¿cierto? A nivel del mar. Si yo le cambio la densidad, mire que la presión al interior va a cambiar. ¿Por qué? Porque la presión es debida dependiendo del fluido que tenga acá. Si yo voy disminuyendo la profundidad, la presión va disminuyendo. ¿Por qué? Porque hay menos columna de aire que me toca soportar. Sin importar la forma, yo puedo tener presión aquí y presión acá, sin importar la forma de las paredes, van a tener la misma presión. Bueno, ahí no es exactamente, pero es porque no lo estoy ubicando en el mismo lugar. Pero tienen la misma presión. Mira que yo lo lleno y sin importar la forma, va a tener la misma presión. ¿Ya? Ok. ¿Qué sucede o cuál es el efecto que tendría una columna de un gas? Si yo tengo un gas, ¿cierto? Entonces, pero primero si yo tengo un gas, aquí está,
y el gas está en una habitación que tiene un 5 metros de alto, la presión en la parte superior de la habitación es una atmósfera. La presión en la parte inferior de la habitación es 1,006 atmósferas. Si yo saco el error, este error me equivale al 0,6%. ¿Sí? 0,6%, lo que indica que una diferencia de presión de un gas es insignificante. ¿Cuál es la conclusión de esta diapositiva? Que si usted tiene un gas en una habitación y tiene una columna muy grande de ese gas, ¿cierto? La presión que ejerce el gas es insignificante. Entonces la pregunta es, ¿el aire es un gas? Sí. ¿Por qué se considera la presión del aire como la presión atmosférica? ¿En qué se diferencia esa presión con la presión que tenemos acá? En el tamaño de la columna de aire, ¿no? Que la de... En el tamaño de la columna de aire. ¿Por qué? ¿Cuántos metros hay desde desde mis hombros hasta la superficie, hasta la atmósfera? Más de 11 kilómetros. Muchos kilómetros. Entonces, esos kilómetros llegan a dar, o llegan a sacar, o llegan a definir una atmósfera. Una atmósfera son 101,325 kilopascales. Entonces, conclusión. Cuando usted tiene un gas y tiene poca altura, la presión que ejerce el gas, o esa diferencia de altura, es insignificante para los cálculos. Entonces, este cálculo, pero antes de eso yo necesito, aquí, definir, permítame ver si yo puedo, permítame, háganme preguntas si quieren mientras trato de acceder acá, no sé por qué no me deja acceder. ¿Qué es lo que ocurre cuando, por ejemplo, yo lleno una piscina y coloco un tubo que esté conectado a la piscina y el final del tubo está afuera de la piscina, pero está mucho más abajo del nivel de la piscina? El tubo enseguida empieza a pasar el agua hacia, o sea, sin nada, por presión, yo creo que el tubo enseguida empieza a sacar el agua de la piscina. Eso es lo mismo, creo que es lo mismo que sucede con las personas que pimpinean, yo creo que se llama, es el concepto, mentira, no sé si existe. Que roban gasolina, las que roban gasolina. Con una manguera. Ellos, si usted pone la manguera ya no sale automáticamente, pero usted le hace una succión, una pequeña succión y automáticamente se empieza a generar el paso. ¿Y es por qué? Porque la presión atmosférica, que también entra por la boquilla de donde uno agrega pues la gasolina, le está ejerciendo presión en la superficie del tanque, y aquí ya hay algo que dinamizó, trató de sacar por diferencia de altura, le está ayudando a que la presión sea menor. Luego, bueno, vamos a ver aquí. Yo tengo marcador. Este es el marcador, sí, marcador negro. Vamos a ver si se ve. Sí, ahí ya lo cerré. Entonces, yo tengo mi superficie aquí. Y yo tengo un bloque que está en la superficie que está acá. Vamos a ver si este está mejor. Resulta que la presión 2, esta es la presión 1, esto es un delta de X, esto es un delta de Y, y la profundidad aquí es un delta de Z. Yo voy a tener dos presiones diferentes, una presión superior, una presión inferior, pero voy a analizar cómo me afecta eso el nivel del mar, el nivel del agua, ¿cierto? Entonces, si yo le hago en la parte superior, en la parte inferior, perdón, yo voy a decir que la presión 2 por delta de X, delta de Y, menos la presión 1, que es la parte superior, delta de X, delta de Y, ¿sí? Menos la densidad por la gravedad por delta de X, por delta de Y, por delta de Z es igual a 0. ¿Qué estoy ahí colocando en esta diapositiva? En este tablero. Estoy mostrándoles las diferencias, o sea, esta es la presión de la parte inferior, esta es la presión de la parte superior, y este es el peso del bloque que va hacia abajo, que va en la misma dirección de la presión 1.
si yo llego y le cambio, o digamos, lo divido todo entre delta de X, delta de Y, voy a encontrar que esta ecuación se va a convertir en presión 2 menos presión 1 igual a densidad por gravedad por H, delta de Z, que lo puedo decir que es H, que es la diferencia de altura. Esta ecuación que yo le estoy mostrando allí es la ecuación que vamos a utilizar nosotros para determinar la presión atmosférica, la presión manométrica o la presión, se me olvida el concepto, qué pena, hidrostática, la presión hidrostática. ¿Ya? Esta ecuación, si yo la reacomodo un poco, yo puedo decir, mire, es que la presión 2 es igual a la presión 1, o sea, paso este término al otro lado, más densidad, gravedad, altura. Y esa es la que nosotros necesitaríamos para definir este ejercicio. Este. Control C y vamos a pegarlo aquí. Control V. Listo. Estamos ahí en la 3. Entonces, este es mi punto, ¿cierto? Voy a analizar este punto de acá. Y ahí yo voy a calcular la presión en este punto, pero calcular la presión en ese punto yo necesito partir desde otro. Entonces vamos a colocarle nombre. Este es el 1, este es el 2, este es el 3 y este es el 4. Punto 4. ¿Listo? Esto que está acá es un gas. Ya lo vamos a llamar que es un gas. Entonces vamos a determinar cuál es la presión. La presión en 1 es igual. ¿Cuánto es la presión en 1? ¿Alguien me puede decir cuál es la presión en 1? Atmosférica. En la atmosférica. Muy bien, que es la misma presión atmosférica, ¿cierto? Atmosférica, que es igual a 96 kilopascales. La presión 2, ¿cuál es la presión 2? La presión 2 es la presión 1 más la densidad por la gravedad por la altura. ¿Por qué? Porque es aquí cuánto bajé yo o cuánto es la altura de esa columna que tengo que soportar. Entonces yo sé que la presión 2 es igual a 96.000 pascales. ¿Y por qué 96.000 no 96 kilopascales? Porque la multiplicación densidad, gravedad, altura me da en pascales. Ojo que ese es un típico error de los parciales. El típico error de los parciales es que me suman kilopascales con la multiplicación de densidad, gravedad, altura, y eso le da en kilopascales, y no es así. Es 96.000 pascales más la densidad, que la densidad me están dando este dato. ¿Qué significa que la densidad relativa o la gravedad específica, SG es Specific Gravity, gravedad específica, sea de 0.85? ¿Qué significa eso? Ese líquido es menor que el agua por una razón de 0.85. O sea que la densidad en unidades de kilogramos sobre metro cúbico, ¿cuánto es? 850. Exacto, por eso es tan fácil. 850 kilogramos sobre metro cúbico. Y entonces aquí lo multiplicaría, entonces 850 kilogramos metro cúbico por la gravedad 9,81 metros segundo al cuadrado por, me toca pasar acá, por una altura de 55. ¿Es 55 o cómo debo ponerlo acá? 0.55 metros. Exacto. Tiene que estar en las mismas unidades. Por lo tanto, la presión 2, y si hacen el cálculo, aquí lo tengo, es 96.000 más 850 por 9.81 por 0.55. Me da 586 pascales. ¿Ya? Y esa es la presión de 2. Pero ¿cuál será la presión de 3? ¿Alguien me puede decir cuál es la presión de 3 que está ubicado acá? Igual a la presión. No La sería misma, ¿no? que P2. ¿Y por qué la misma? ¿Por qué la misma? ¿Bajo cuál ley? Porque está a la misma altura. Exacto. Está a la misma altura. Igual a la presión 2. ¿Y cuál es la presión en 4? La misma que la presión en 3, porque lo que hacen no se nota tanto, ¿no? La diferencia de altura. Exacto, exacto. Esa es una de las características que tienen que tener en cuenta.
Si a usted en el parcial yo le pongo un problema y el problema le doy una altura de un gas, de aire, y no le doy la densidad, ojo, yo sé que más de uno va a empezar a preguntar, profesor, ¿cuánto es la densidad del aire? ¿Puedo suponer una? Entonces, recuerden que una columna de aire muy pequeña se puede despreciar esa diferencia de presión. Ahora, yo puedo entonces aquí organizar. Profesor, no entendí por qué la densidad en 4 es la misma. Porque la presión en 4 es la presión de un gas, debido a una diferencia de este nivel. Mira, ahí lo estoy señalando. Y esa columna es de un gas. Por lo tanto, la diferencia de presión entre el punto 3 y el punto 4 es despreciable, porque el gas tiene una densidad muy pequeña. Si usted hace la multiplicación, por ejemplo, usted tiene, por poner un ejemplo, son 10 metros por 9,81 por la densidad del aire, que es 0.001, me da una diferencia de 0.09 pascales. O sea, ni siquiera 1 kilopascal. ¿Me entiende? Otra, profe, que matemáticamente también se reconfirma de que no... Sí. Sí, porque cuando usted hace la multiplicación, ¿cuál multiplicación? Permítame, esta multiplicación de P2, entonces aquí voy a colocar, permítame, aquí, pues yo puedo decir, bueno, P2 es igual a P1 más la densidad es 0,001, la del aire, si estamos suponiendo la del aire. Si usted multiplica eso por la gravedad 9.81, 0.001 por 9.81 por 10 metros, decir que es una columna de 10 metros, pero sabemos que no es tanto, por 10 metros, eso representa solo 0.09, o sea, eso es 0.1 pascal, ni siquiera 1 kilopascal, 0.1 pascal, es insignificante. ¿Listo? Ok. Entonces, bueno, ya vamos aquí. Pero, ¿qué pasa? Si ahí nos da para terminar ¿qué pasa si usted tiene múltiples fluidos? Cuando usted tiene múltiples fluidos, vamos para el cuarto. Cuando usted tiene múltiples fluidos, pues usted tiene que hacer el paso a paso. Entonces, aquí yo siempre les pregunto a ustedes, bueno, le voy a poner los números. Permítame. Voy a ponerle aquí 4, creo que es. Este es 1, 2, 3, 4. El punto aquí, el punto aquí, el punto aquí, el punto aquí. Pregunta. Yo quiero hallar la presión en 1, ¿cierto? Pero la presión de 1 tiene una columna de un fluido 3, un fluido 2 y un fluido 1. ¿Ya? La pregunta es, ¿desde dónde partimos? ¿Desde dónde es que...? No, chao, perdón, tiene toda la razón. Bueno, entonces aprovecho allí para explicarle qué tipo de presión es 2. ¿La presión 2 es manométrica o la presión 2 es absoluta? Absoluta. Absoluta. Absoluta, ¿por qué? Porque acaba de sumar la presión atmosférica más una presión debida a una diferencia de altura. Cuando usted solamente hace... Sí, el tablero lo podemos compartir. De hecho, yo le puedo dar el link, pero la idea es bajárselo en un PDF. Cuando usted hace la multiplicación densidad, gravedad, altura, esta multiplicación le da presión manométrica. Manométrica. Que cuando usted la sumó con la presión atmosférica le dio presión absoluta. Había que hacer esa aclaración. Listo, acá tenemos allí y yo quiero calcular la presión en 1. ¿Por dónde comienzo? ¿Por dónde cree que podemos comenzar? ¿Por 4 o por 1? Por 4. Y se van sumando. 4, exacto. Y se van sumando. Entonces, usted dice, mire, presión en 4. Es que la presión en 4 es la misma presión atmosférica. Ok. Presión en 3. La presión en 3 es la presión en 4, la presión que había aquí, más la columna que está soportando. Entonces, ahí yo coloco más densidad de 1 por gravedad por H1. Vamos con la presión en 2. La presión en 2
Pues es igual a la presión en 3 más densidad 2, gravedad H2. ¿Ya? Pero a su vez, la presión 3 se define como presión en 4 más densidad 1, gravedad H1, más densidad 2, gravedad H2. ¿Sí? Y ahora voy a calcular la presión en 1. Pues la presión en 1 es la misma presión en 2 más densidad 3, gravedad H3. O sea que acomodándolo, sería presión 1 es igual a presión 4 más densidad 1, gravedad H1, más densidad 2, gravedad H2, más densidad 3, gravedad H3. Entonces mire que lo que está haciendo usted es, o cómo se puede definir la presión en un punto inferior, es la presión, el de la parte superior, más cada una de las columnas de líquido, de fluido que tiene que soportar. Como ven ustedes, esto que está acá es presión atmosférica. Esto que está acá es presión manométrica. ¿Por qué? Porque acaba de sumarle una presión debido a una diferencia de altura, una presión que es atmosférica. Si usted me le quita el valor de la presión atmosférica, la presión en 3 es presión manométrica. La presión en 2 sigue siendo presión manométrica porque ya está incluido en sus cálculos P4, donde P4 es presión atmosférica. Por lo tanto, la presión en 1 es presión absoluta. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí. Haider. Profe, ¿por qué sería manométrica en 3 y 2, considerando que también está considerando la atmosférica en ese punto? Sería solamente cuando haya diferencia de altura. O sea, esto más esto, o sea, esta parte, esto es lo manométrico y esto es lo atmosférico. Entonces, esta parte representaría la presión manométrica hasta el punto 2. Si yo quiero calcular la presión manométrica, es lo que estoy rayando ahí. Si yo quiero calcular la presión manométrica hasta el punto 2, yo solamente voy a tener en cuenta la altura de los dos fluidos. Sin tener en cuenta, no voy a tener en cuenta la presión atmosférica. Profesor, si le sumamos P4, ya sería absoluta. Exacto, porque P4 está representando la presión atmosférica. ¿Listo? O sea, todas son absolutas menos la P4, que es la Exacto, atmosférica. sí, exacto. ¿Por qué? Porque ya tiene incluido la presión atmosférica. Por último, yo creo que ya con esto cerramos. Había un ejercicio más. Efraín, dígame, Efraín. Profe, en caso de que el recipiente sea cerrado encima. Si usted no le suma en ningún momento la presión atmosférica, porque yo le puedo decir, es lo que pasaba acá. Formas, no, creo que lo que hacemos ahorita con la presión. Permítame, vamos a ver si lo tengo acá, la presión, acá. La presión, mira que yo puedo tener un fluido, un tanque totalmente lleno, y yo pongo el manómetro ahí, mire que ahí me da 101.325, o sea, espéralos un poquitico. Ahí está, mire, 101.325, que esta es la presión atmosférica, ¿cierto? Y cada vez que yo vaya bajando, él me va a tener en cuenta la presión atmosférica. Pero si entre sus cálculos usted no le mete el valor inicial de presión atmosférica, o sea que aquí donde dice presión atmosférica le digo off, o sea, no me tenga en cuenta que hay un aire, o el aire o un fluido que está por encima de la superficie, me estaría midiendo, o el dato que me estaría dando es presión manométrica. Conclusión, si en sus cálculos usted nunca mete la presión atmosférica, todo lo que se está obteniendo es presión manométrica. ¿Listo? Una pregunta, y si por ejemplo allá arriba eso estuviera cerrado, ahí en el punto de la superficie del líquido no sería la presión atmosférica, sino... Sería 0. Okay. Sería 0. ¿Por qué? Porque está justo en toda la superficie. Eso es una pregunta inclusive de concepto. Porque está justo sobre toda la superficie, pero no hay
nada que, digamos, no esté en contacto con la atmósfera. La presión ahí es cero. ¿Cero qué? Cero manométrica. Pero si alguien le pregunta cuál es la presión absoluta, ¿cuál es la presión absoluta en ese punto? Atmosférica. Sería el mismo valor de la atmosférica. O sea, usted diría, la presión absoluta es una atmósfera. ¿Por qué? Porque estoy hablando de una atmósfera con unidades. O sea, por las unidades de atmósfera. Una atmósfera, ¿por qué? Porque tiene cero manométrico y uno siempre le suma para poder calcular la presión absoluta el valor de la presión, atmosférica. A pesar de que el recipiente esté cerrado, usted le puede calcular la presión atmosférica. ¿Ya? ¿Entendido? Creo que sí. Quiero terminar con esto. En sistema inglés. Sí, profe. En sistema inglés o el sistema imperial, ¿cierto? En sistema inglés o sistema imperial, la presión se da en PSI. ¿Qué significa PSI? Eso significa, bueno, de hecho aquí lo tengo, para que sepan de dónde lo saco. Libra pulgada cuadrada. Sí, pero es pound square inch. Bueno, no dice acá. Pero eso significa, para que se acuerden, que eso es por cada pulgada cuadrada. ¿Ya? Vamos a ver dónde estaba. Vamos a mostrarle, ya vamos a terminar, ya, un minuto. Entonces, esto es por pulgada cuadrada, pero ustedes les van a aparecer un PSI solo, un PSI G, un PSI A y un PSI V. Sigue siendo la misma unidad, o sea, libras por pulgada cuadrada, sino que cada uno va a representar un tipo de estas 4 presiones que vamos a colocar acá. Estas. Atmosférica, manométrica, absoluta y vacío. ¿Cuál creen ustedes que significa PSI? La absoluta. No, es atmosférica. PSI es atmosférica. PSI-G es manométrica. PSI-A, esa A es de absoluta. Y PSI-V es de vacío. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Ya para irnos? Profe, PSI-B es de vacío. Sí, de vacío. V. Entonces voy a colocarlo aquí. Los escucho si tienen preguntas. Recuerden que hay una actividad para terminar antes del viernes a la medianoche. PSI es manométrico, absoluto. Una pregunta. Dígame. ¿Dónde puedo encontrar la actividad? Lo que pasa es que a mí se me salió y no podía entrar. Esa actividad que hemos hecho, yo la voy a poner para que la hagan asincrónicamente. O sea, para que ustedes accedan y ella le vaya preguntando cositas. Pero por ahora no está ahí. No, porque hoy terminamos la clase. Hoy termino. Ahí les va a quedar, vea, para que me acuerdan. La última actividad de todas, o de la última, es que hagan esta. Esta es la última diapositiva. Está esta, que era la explicación, y esta es la diapositiva. Entonces, para que por favor hagan este ejercicio. Y esa es la actividad que está hablando ahorita. Pues otra. El que está hablando él es que cada una de las veces que ustedes respondieron, colocaron 3, colocaron algún mensaje o algo, eso es lo que él dice, que él no pudo interactuar porque no le dejó entrar o le falló. Entonces yo le digo que yo dejo esto de nuevo para que revisen las diapositivas y las diapositivas van a tener para que respondan si quieren. Pero a lo que me refería es... Levante la mano, cuando sea así, levante la mano y vamos manejando. ¿Quién? Dame, Juan. Profe, sí, que sí, esta va a ser la misma actividad que usted se refiere para el viernes. No, la actividad para antes del viernes es el video de la presentación de ustedes en Flipgrid.
antes del Ah, viernes a la bien, medianoche. listo. Esa era la que decía. De pronto los confundí. Ah, ok. Ya Ah, está. listo. Yo tenía la misma pregunta. Ah, listo, perfecto. Gracias, ¿y profe. Listo. ejercicio es para practicar o hay que montarlo en una parte? No, háganlo para revisarlo en la próxima clase. O sea, quiero revisar que hayan solucionado. O sea, les voy a pedir que me den el resultado. O sea, que por diapositivas, ¿cuál fue el resultado del ejercicio? Ustedes ponen la nota. ¿Listo? Listo, jóvenes. ¿Se refiere a la próxima clase de todos o de nosotros que nos toca ver que mañana? No, a ustedes les tocaría la próxima semana. O la podemos revisar, sí la podemos revisar el próximo miércoles, porque entiendo que no todos han terminado. ¿Listo? La vemos entonces dentro de 8 días. ¿Listo, jóvenes? Todo esto ¿usted dónde lo monta? ¿Al catálogo? Lo voy a montar al catálogo. Todavía no está montado porque todavía no hemos terminado con esta primera parte. Cualquier duda por Telegram, jóvenes. Listo, profe, muchas gracias. ¿Listo? No, Nos profe. vemos Profe, pues. hasta luego. Vayan a sus Profe. clases. Listo, profe, hasta luego. El Dígame. link de Flip, ¿lo podría volver a mandar, por favor? Channel, el 25 de... Chao, el 25 de... Pero yo paro acá... el 25 de enero le llegó una bienvenida. Le llegó una bienvenida de...